En las 3 lecciones pasadas hemos estudiado este tema de la providencia de Dios y los ángeles de Él. La idea es que Dios tiene la voluntad de proveer para nosotros lo que es necesario para cumplir su voluntad en este mundo y especialmente para cumplir las promesas que nos dio Él en las Escrituras. En tiempos pasados, Él utilizó milagros en varios tiempos. Hoy en día no, pero todavía Él nos ha prometido proveer las cosas que son necesarias para capacitarnos, hacer su voluntad, seguirle las Escrituras y tener éxito espiritual en este mundo. Principalmente estudiamos en las 3 lecciones pasadas muchos ejemplos en las Escrituras del Antiguo Testamento para ilustrar la actividad, la presencia de los ángeles de Dios en este mundo y en los asuntos de la gente, especialmente la gente de Israel y personas o individuos como Abraham, Isaac, Jacob, Daniel y otros también. Anoche leímos este verso en Salmo 34 bajo el título de Perspectivas en los Salmos acerca de la presencia y el trabajo de los ángeles. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas las angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, diciendo que los ángeles, evidente en el texto, acampan alrededor de la gente de Dios y parte de su trabajo es defender a ellos. También tenemos este texto en la segunda de los Reyes. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, el profeta Eliseo, ¿no? Y aquí el ejército que tenía sitiado la ciudad, los amorreos, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Miles de los amorreos, solo Eliseo y su criado, muchos contra 2. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Quiénes eran? Los ángeles, el ejército de Dios, sobre las montañas alrededor de ellos. Qué evento, ¿no? ¿Ellos están alrededor de nosotros? Una pregunta muy buena, ¿no? Ok. Antes de concentrarnos en ejemplos en el Nuevo Testamento, me gustaría explorar eso. Ángeles en el libro de Zacarías. Vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura. Y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos. Y dijeron, hemos recorrido la tierra, y aquí toda la tierra está reposada y quieta. ¿Qué ocurre en esta ocasión?
los caballos, los ángeles, los informes. Cabalgaba sobre un caballo alazán, un ángel. Me dijo el ángel estas cosas. Los envió Dios por todas partes de la tierra para dar un informe al ángel de Jehová. Para informar a Jehová cómo está todo en todas las partes del mundo. Una asignación de estos ángeles que estaba con Zacarías. Muy interesante, yo creo. Y en Lucas, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Qué día en la vida de María, ¿no? Visitado por ¿quién? Por Gabriel, un ángel de Jehová. ¿Enviado de dónde? ¿Dónde viven los ángeles? ¿Estás seguro? La Biblia no dice, ¿no? Pero muchas veces aparece un ángel, o Dios envió un ángel. ¿De dónde? Quizás en las pirámides de Egipto, ¿no? Concebirás de tu vientre el anuncio del nacimiento de Jesús. El segundo mayor anuncio hecho por un ángel. El segundo. ¿Cuál es el primero? El anuncio que Él no está. La resurrección de Jesús, sí. En Mateo 1, José, su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: wow, ¿cómo puede un ángel imponerse en los sueños? Yo no sé, pero tienen mucha capacidad, mucho poder, ¿no? José, hijo de Dios, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará. ¿Qué anuncio? Y este es el comienzo de la realización de todo lo que se había prometido antes, comenzando en el jardín, con la promesa dada a Eva acerca de la simiente de ella, que en el futuro destruirá Satanás, nuestro enemigo. Y fue anunciado por un ángel. Por siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma el niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ok, sabemos esta historia, pero otra vez en un sueño apareció el ángel para dar instrucciones a José. Un ángel dirigió el viaje de su familia a Egipto para evitar Herodes. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños. José tenía sueños muy interesantes, ¿no?
a José en Egipto, diciendo, levántate, toma el niño y a su madre, vete a tierra de Israel porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Se fue a la región de Galilea. Otra vez un ángel dirigió su regreso a Israel, proveyendo lo que era necesario para proteger a Jesús, ¿no? Haciendo servicio para Él que nos dará la salvación. Y luego el Espíritu le impulsó a Jesús al desierto. Estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. ¿Cuántos? No dice el texto, pero más que uno. En el servicio, sirviendo las necesidades de Jesús. Capítulo 4, Mateo. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían otra vez, sirviéndole a quien trajo la salvación. Y es Él que nos dio muchas promesas que no podemos proveer. La promesa es que Él, el Padre, van a proveer todo lo necesario para cumplir su voluntad entre nosotros. Lucas 22. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿En cuál lugar? En el jardín de Getsemaní, antes de la crucifixión, ¿verdad? Otra vez la apariencia de un ángel. ¿Cuánto tiempo fue requerido para llegar el ángel? Apareció. Inmediatamente, parece. ¿Cómo viajó el ángel? Sabemos que los serafines tienen alas, es la palabra. Pero los otros, la Biblia no nos dice, ¿no? ¿Y de dónde vino él? ¿De dónde? ¿Estaba él en el jardín antes? ¿Quién sabe? Hay muchos detalles que personalmente yo me gustaría entender o tener, pero es como Dios dice, no, hermano Royce, los detalles que tienen son suficientes, ¿ok? Tenga fe. ¿Vienen los ángeles del cielo para servir a nosotros? Yo creo que sí. Así dice el texto en Hebreos 1, 14. Gracias. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El día más grande en toda la historia de la humanidad, ¿no? Y una tarea digna de un ángel, remover la piedra. Él fue vestido para el mayor evento en la historia humana. ¿Qué descripción de él? No pensaron que él era un varón, los guardas, ¿no? Este no es un hombre ordinario. Mucho miedo en los corazones de ellos. El mayor anuncio alguna vez hecho en toda la historia.
Él no está. Ok. En Hechos. Varios ejemplos aquí. Hechos 5. Los apóstoles tienen muchos problemas con los líderes religiosos de los judíos, ¿no? Este es un caso. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. En la cárcel, con problemas, bajo la ira de los saduceos y el sumo sacerdote. ¿Hay un escape para los apóstoles? Sí. Pero no era un escape ordinario, ¿no? Porque apareció el ángel. Entró en la cárcel, el ángel, rescató a los apóstoles y los envió para seguir predicando. ¿Cómo pudo el ángel abrir las puertas del cárcel? El texto no dice, pero es evidente que tienen mucho poder. Una reprimenda pública a los líderes religiosos de los judíos este evento, este rescate de los apóstoles. Y puestos, continúa predicando la palabra reconfortante a los apóstoles de la ayuda del Señor. Él está con nosotros. Él envió su ángel para rescatarnos. Tenemos coraje. Capítulo 8. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: gracias, y júntate a ese carro. Cuando subieron del agua, después del bautismo de él, ¿no? El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto. Ok, varios detalles aquí interesantes. Un ángel hizo los arreglos para un estudio bíblico. Esto es interesante. Él necesita información. Él necesita entender lo que escribió Isaías, pero él no entiende. Necesito un maestro, alguien para instruir a él. Ok. Sí, usted el año. Hablar con Felipe. Envía a él para instruir esto, porque se necesita un estudio bíblico. Y el ángel arregló eso. El Espíritu dijo a Felipe: acércate, etc. Las palabras ángel y el Espíritu parece se usan como designaciones iguales aquí, porque el ángel actúa bajo las instrucciones y el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y después de la conversión de él, ¿qué pasó con Felipe? Arrebató a Felipe el ángel. Transportado al instante del desierto hasta Azoto. Como en Star Trek. Instantáneamente, desde aquí hasta allí, en Azoto. ¡Qué poder! Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza.
¿Ok? Pueden ver dónde está Jerusalén y a Gaza. Una distancia larga y por el desierto, dice el texto. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y ¿hasta qué? Se encontró en Azoto. Y pasando desde Azoto, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Ok? Azoto hasta el resto, a Cesarea, distancia muy, muy larga en la costa. Predicando él. Este vio claramente en una visión. Y el capítulo 10 habla de la historia de quién? De Cornelio. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba. Y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y te dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, el que dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. La apariencia de un ángel y cuál es el propósito de estas instrucciones que él dio a Cornelio. Para tener a Pedro en su casa. ¿Por qué? Porque como el eunuco, Cornelio necesitaba más instrucciones, ¿verdad? Ok. Sirvió el ángel, sirvió a uno que heredaría la salvación, pero en su caso todavía no era cristiano. Buscaba la verdad, necesitaba la verdad, pero no tenía la instrucción correcta, necesitaba. Ok, entra un ángel para arreglar otro estudio bíblico, ¿no? Parece que no apareció como un varón, porque Cornelio él supo que era un ángel. Okay. Dios envió al ángel para contestar sus oraciones. Ok. Y la asignación de, ok, Pedro está allá, necesita estar aquí. Ok. ¿Por qué el ángel no envió a Pedro a Cesarea como envió a Felipe? ¿Quién sabe? Él podría traerle allí al instante como Felipe a Azoto, ¿no? Pedro, ¿listo? Ok, está en Cesarea. No, no lo hizo. Pero podría ahorrar mucho tiempo sin el riesgo que algo mal podría ocurrirle a Cornelio antes de que Pedro llegara, ¿no? Otro evento, otro caso, otro método de juntar un estudiante con un maestro. En este caso, el tiempo era más o menos 4 días de juntar a ellos dos. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar,
los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Okay. El problema para Pedro era que Cornelio no era judío, sino un gentil. No, nosotros judíos no tenemos parte con los gentiles. Pero, es la palabra, es la instrucción de un ángel. Ok, me voy. ¿Por qué el ángel no dio instrucciones directamente a Pedro? Incluso en un sueño, como José. Método diferente. Porque en la mayoría de los otros ejemplos que hemos visto, este no es igual, ¿no? ¿Y por qué el ángel no instruyó personalmente a Cornelio? El texto no nos explica esto. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Así él sabía que esto no era solo un varón, por causa de su vestido. Tu oración ha sido oída. Otra vez un ángel fue enviado para contestar las oraciones de alguien que heredaría la salvación. Aún cuando él no era cristiano, antes de su obediencia, para proveer la situación en que él podría ser salvo, ¿no? Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, ¿ok? En Hechos 11, Pedro da un informe a los hermanos en Jerusalén acerca de lo que pasó con Cornelio. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Pedro tenía las palabras necesarias, ¿verdad? ¿No es verdad que también el ángel tenía las palabras, el conocimiento? El texto no nos explica eso. No, era necesario que Pedro instruir a Cornelio. El ángel no. Otra vez, un ángel proporcionó los arreglos para un estudio bíblico. Reunió el maestro y el alumno, pero no dio a Cornelio ninguna instrucción bíblica. El ángel no. Todavía los ángeles manipulan eventos que juntan a la gente en el tiempo correcto y lugar adecuado, de modo que las conversiones pueden ocurrir. En nuestro tiempo es cierto que los ángeles arreglan los estudios bíblicos para juntar un estudiante con alguien que tiene las palabras necesarias. Yo creo que sí. Ok, capítulo 12. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, otra vez en un cárcel, ¿no? Sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Muy seguro en el cárcel. Un cárcel de máxima seguridad, con cadenas, con guardas, con todo. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. El ángel tenía un lámpara.
Apareció de repente y con luz en medio del cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Mágico. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Wow. ¿Por qué ninguno de los guardias lo vio el ángel? ¿Era invisible? ¿Tienen los ángeles el poder de proveer cualquier necesario? La puerta del cárcel abrió por sí misma. Las cadenas. Imagina. Qué historia. Nosotros hemos sido angelizados durante nuestra vida. Capítulo 27. Pablo está en un barco para ir a Roma, pero llegó un problema muy grande. Habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al noreste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Un gran error de parte del piloto y el centurión. Pablo es prisionero con destino a Roma para presentarse delante de César. Solo Pablo entendía el peligro y trató de hablar con el centurión y el piloto, pero sin éxito. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Yo tengo experiencias con los huracanes muy recientemente. Pero estar en la barca, en el mar, y vino este huracán, qué problema, ¿no? ¿Por qué un ángel no previno el viaje? ¿O por qué un ángel no previno el huracán? El texto no nos explica eso. Pudo, es claro, pero no. Dios permitía todos los eventos ocurrir. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alejar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave.
Situación muy peligrosa, ¿no? Es evidente. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Acosados por una tempestad no pequeña. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Dijo Pablo. Habíamos perdido toda esperanza. Incluso Pablo tenía este nivel de miedo también. Entonces Pablo hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos. Dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Ok, esto es después de varios días en el medio de la tormenta. ¿Por qué el ángel no apareció antes del huracán para dar instrucciones a Pablo? Yo no sé. Esta noche, el ángel, de quién soy, el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Pero Padre, mira el huracán. No aparece el sol, ni las estrellas. No temas. Promesa de ser salvos de la tempestad. En el medio de la tempestad. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que naveguen contigo. Huracán o no, Pablo, tú irás a Roma y cumplirás la misión. El huracán no puede prevenir esto. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, etcétera, etcétera. Al fin, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Ok. ¿Era un naufragio providencial arreglado por el ángel? Muy posible, parece que sí. Parte de la obra de este ángel para cumplir otras cosas. Vamos a ver. Venida la 14ª noche. ¿Cuántos días? Y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas. Pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Interesante. Agua poco profundo. El equipo intentó desertar el barco. Pablo tuvo que avisar a los soldados acerca de la situación y los soldados cortaron las cuerdas. No hay esquife. Solo la tormenta y todos ellos en la barca. ¿Dónde estaban los ángeles? ¿O un ángel? ¿Por qué no pararon ellos la tormenta o controlaron el equipo?
Pero Pablo tenía que hacerlo. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo la mayor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Mucha gente. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Okay. No más comida. Después de esto, 14 días del miedo, 14 días sin comer, nada. 2 semanas de angustia. ¿Por qué ni Dios ni los ángeles aliviaron la angustia de ellos antes? ¿Quién sabe? Dios permitía todo eso pasar. Toda la angustia, todo el miedo, todo, antes de actuar por enviar su ángel a Pablo. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una enseñada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Otro desastre, otra causa de angustia, de miedo, a pesar de las palabras de Pablo. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Cuántos? Y todos salvos, ¿no? Un plan de matar a todos los presos de parte de algunos de los soldados. No. El plan falló solo porque Pablo fue protegido. Solo por causa de Pablo. Interesante, ¿no? Yo tenía un amigo, un hermano, un anciano en la iglesia hace años, que alguna vez me dijo, mi esposa preguntó a él, ¿no tienes miedo de volar en los aviones? Y él dijo a mi esposa, no, cuando yo entro en un avión, yo doy gracias a Dios que yo estoy en el avión para el beneficio de todos los demás. Porque Dios me protege y conmigo ellos. Interesante, ¿no? Si la providencia de Dios estuviera con ellos, ¿por qué todo tuvo que ser tan difícil? La Biblia no nos explica. Pero la providencia de Dios no es una promesa de evitar toda la angustia de este mundo, ni los huracanes, como yo puedo testificar. Pablo dijo aquí en la segunda a los Corintios, 3 veces ha padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar.
¿Cómo llegó Pablo a la orilla después del huracán? ¿Por cuánto tiempo estuvo sin protección en el mar furioso? Es mi pregunta. En todo su tiempo en el agua, ¿cuánto tiempo estaba él sin protección? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántas horas? Ningunos. Por causa de la promesa dado a él por el ángel, ¿no? Sabemos que Dios protegía a Pablo y a aquellos con él, pero ¿por qué es que su protección providencial permitió a ellos sufrir tal terror y por un largo tiempo? La Biblia no nos explica. Tenemos que confiar que Dios entendía su voluntad y lo que Él estaba haciendo con ellos. Quizás para dar fuerte evidencia a los soldados y los presos que el Dios de Pablo es Dios. ¿Quién sabe? Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los naturales los trataron con un poco de humanidad porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. A quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Mordido por una víbora, usted debe ser homicida. ¿Qué conclusión? Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho, y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. ¿What? ¿Qué? De homicida a un dios. ¿Qué cambio de reputación? Ay, las mentes de nosotros, ¿no? ¿Dónde estaba el ángel? ¿Con Pablo? Ok, bla, 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 bla. Esta parte habla de la visita de Pablo con el gobernador de la isla, y que él sanó parte de su familia. Pero el objetivo es llevar a Pablo a Roma. Él pasó 3 meses, parte de abajo. Pasado 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux. Pero a lo largo del camino, otras cosas buenas tuvieron que pasar. Por eso la providencia asegura un naufragio a fin de poner a Pablo en esta isla de Malta por 3 meses. Porque durante estos 3 meses él convirtió muchos en esta isla. Sin el huracán no ocurrió. Había un propósito en el huracán para forzar a Pablo a Malta para convertir a muchos allí antes de venir a Roma. ¿Por qué no funciona la providencia de un modo más fácil? Para probarnos, quizás. Ok, no tenemos mucho más tiempo. Este texto nos instruye que Jesús es superior a todos los ángeles. Ellos adoran a Jesús en su nacimiento. Ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus, a sus ministros llama de fuego. Palabras fuertes, ¿no? Pero espíritus, llama de fuego, pero inferiores a Jesús. Es el punto. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies? A nadie de ellos, ¿no?
Ninguno de los ángeles mereció aquella clase de exaltación a la diestra de Dios. ¿No son todos espíritus ministradores enviados por servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Incluso nosotros, como vamos a ver más tarde. Este es su lugar, el lugar y el propósito de los ángeles en el cuidado que Dios provee para aquellos que lo siguen. Ok, gracias hermanos.